Buenas tardes. Hoy día tenemos el gusto de contar con el magíster Nicolás Agustín Torres Castro. Él es actualmente decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque. Él tiene estudios dedicados a la sociología rural y la economía campesina. Tiene un aporte bastante sustancial en la docencia universitaria y en el enfoque crítico de la educación o de la pedagogía. Nicolás, agradezco tu participación y el sumar tiempo y contribuir a esta iniciativa de Conexus, ¿no? Bien, gracias por esta oportunidad y acá estamos precisamente para conversar sobre algo que nos involucra a pesar de que no pareciera, ¿no? Tanto el derecho como la sociología, que son disciplinas distintas, pero que están íntimamente vinculadas. Y es más, creo que en el transcurso de esta conversación vamos a descubrir de que se complementan inclusive. No, sí, en efecto. El primer punto de encuentro es que ambas son ciencias sociales, ¿no? ¿No? Y allí viene el tema, ¿no? El derecho estudia la regulación de las normas sociales, ¿no? Y, y básicamente las normas sociales son prescripciones para conductas sociales relevantes, ¿no? Entonces, la sociología entiendo que identifica, además de estas conductas socialmente relevantes, en el entender del derecho, el total de conductas, ¿no? ¿Cómo más o menos es el ámbito de conocimiento, el ámbito de estudio de la sociología en relación a ello? Sí, bueno, a ver, efectivamente el derecho, lo que tú has señalado, es una ciencia que estudia el tema de las normas, ¿no? Pero fíjate, no lo hace sobre un vacío social, sino que efectivamente responde a un procesos sociales, económicos, culturales determinados de cada sociedad. En tanto que la sociología estudia las relaciones sociales, las estructuras. Y en esa complementariedad que te señalaba, efectivamente, cómo, de qué manera el derecho afecta a las estructuras sociales, pero también cómo las estructuras afectan también al derecho dentro de la práctica misma, ¿no? Entonces, valores, creencias, estructuras están determinadas en algunos casos precisamente por el derecho y a su vez hay una situación de influencia. Nótese que el derecho como creación del ser humano es parte de lo que nosotros conocemos como la infraestructura de la sociedad, ¿no? Y que corresponde a determinados periodos de tiempo. Cada periodo de tiempo tiene sus propias características y por lo tanto el derecho también tiene características que responden a determinadas sociedades, a determinada estructura, pero también a determinadas clases sociales o a determinados grupos de poder, ¿no? Es muy común escuchar esta expresión y creo que es beberiana, ¿no? Conciencia social. Justo Miguel, un invitado que tuvimos aquí, el gusto de nuestra compañera, hablaba mucho de esto de conciencia social, ¿no? De conciencia de clase, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se estructura, cómo se entiende este concepto de conciencia social, ¿no? ¿Cómo básicamente en la respuesta que usted señalaba, en orden a que se determina bajo un espectro de creencias, de una serie de prejuicios, ¿cierto? De finalidades o de objetivos, de creencias, entiendo, de este grupo social, ¿cómo es que se va estructurando, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, la sociedad actual ha preponderado algún interés con mayor relevancia que otro, ¿no? Sí. Entonces, los funcionalistas, por ejemplo, Emilio Durkheim, Max Weber, señalan al derecho como una institución social que es la que va a normar de que en una sociedad haya orden, cohesión social. Y dentro, claro, bueno, esa es una visión de todas las teorías sociológicas que nosotros tenemos, ahorita ya vamos a conversar, pero ese es en un inicio. Entonces, sí, pues efectivamente dentro de esa situación y a veces como contraposición a ello, aparecen otras escuelas y ahí aparece, por ejemplo, el tema del concepto de conciencia, ¿no? Conciencia social, conciencia en sí, conciencia para sí, que no necesariamente es un tema más Weber, sino que aparece ya en otro momento de la sociología como una forma crítica precisamente a lo que dijeron sus predecesores, ¿no?
Y en esa relación de la sociología con el derecho hay dos escuelas, por ejemplo, la escuela de conflicto y la escuela crítica, ¿no? Que señala, o en todo caso, eh, configura, moldea mejor el concepto de conciencia respecto a lo que significaría el derecho. Explico. Por ejemplo, esta teoría funcionalista que señala que la sociedad tiene que estar en un orden, corresponde a una etapa positivista, ¿no? Con Augusto Conte inclusive, pero luego aparece Carlos Marx. Carlos Marx, Federico Engel, Darenford, y aparece lo que se llama la sociología o la teoría del conflicto, en la que dice que el derecho es una institución social, una herramienta de poder, pero sí de poder, pero sobre todo de control social, y que se ejerce de una clase para dominar a la otra, y que obviamente reproduce, mantiene esa relación de poder. Entonces ahí aparece precisamente el tema de resistencia de la población para generar una conciencia de clase, para un poco resistir a esa situación, ¿no? En el análisis que parte de la creación del Estado, porque básicamente no se puede entender de derecho sin Estado, surge bajo la necesidad de defenderse, ¿no? De defenderse, y el concepto de Estado está muy ligado a guerra, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, ya cuando se buscó la democratización, es decir, la participación en algún aspecto de la población en general, dejando paso a la monarquía, y me refiero a este tema del pacto social de Rousseau, ¿correcto? En el que cedo mi libertad para ser más libre, ¿no? Se dejó en entendido que el derecho finalmente, como la norma que básicamente se encontraba por encima incluso del rey o del emperador, en ese momento se pensó así, ¿sí? En ese momento no se pensaba propiamente en un emperador, se entendía que el derecho iba a ser una herramienta de control del poder otorgado a quienes iban a tenerlo, ¿no? En esa línea es que yo miro ahora que el derecho básicamente está enfocado en la resolución de conflictos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, la trata infantil, el trabajo infantil, la suerte de explotación, los temas sensibles como el aborto, por ejemplo, temas sensibles también como el uso legal de drogas. Entonces, en ese contexto, el derecho dentro de esta función social, por decirlo así, tiene una función de responder al conflicto social o de generar herramientas para ecualizar, por decirlo así, el conflicto social propiamente, ¿no? Sí, claro, en esta suerte de influencias entre la sociología y el derecho, una de las cosas es precisamente la influencia que tiene el derecho respecto a la sociología, es precisamente el aspecto metodológico. ¿Para qué? Para hacer un análisis empírico de los problemas jurídicos para casos específicos, como tú lo has mencionado, ¿no? Porque las sociedades avanzan, las sociedades cambian, se dinamizan y por lo tanto aparecen nuevos fenómenos sociales. Y esos nuevos fenómenos sociales tienen que ser atendidos. Entonces, todas las ciencias, en este caso sociología y el derecho, también tienen que estar a la par de ello. Entonces, ahí hay una suerte de armonía, ¿no? Metodológica en principio, para ver ese tipo de casos sociales y ver cómo las leyes tienen impactos diferenciados en estos grupos sociales. Porque las leyes no tienen un impacto igual en grupos sociales, ¿no? Ahí aparece precisamente reformas legales que hacen de que se inserte situaciones, por ejemplo, para luchar contra la discriminación, el tema de derechos humanos, el tema de la discriminación, todo eso, ¿no? Entonces, es importante que se vea eso porque ambas, en esta suerte de relación, se alimentan, se complementan y se ayudan, ¿no? Por eso que una de las cosas importantes que ahora se señala es precisamente el tema de la interdisciplinariedad, ¿no? Una ciencia no puede estar sola, o sea, no puede funcionar sola. El tema de los conflictos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, algo que para a nosotros nos ha influenciado el derecho es precisamente el ordenamiento jurídico para identificar conflictos y llegar a una solución de conflictos.
señalábamos antes, previo a que estábamos conversando un poco, Ujú. uno de los trabajos más importantes que tienen los sociólogos en la actualidad es la de relacionistas comunitarios, Sí, sí, ¿no? interesantísimo. Obra que van a hacer una carretera, van a hacer un desagüe, el tema del drenaje fluvial acá en Chiclayo, actividades mineras, extractivas de todo tipo, tiene que haber un componente social, ¿no? Para el sociólogo en este caso es la bisagra, bueno, bisagra me van a matar mis colegas, pero bueno, ese puente, ¿no? Entre la comunidad, el pueblo, la sociedad No, y la empresa, y que finalmente ¿no? todo profesional es un instrumento social. O sea, yo doy mi conocimiento para resolver un conflicto social, Claro, es una una construcción social. problemática. Sí, O sea, sí, sí. yo lo veo en realidad. eh, Justo hoy día conversaba con alguien del equipo y le decía, en la utilidad tuya se encuentra tu ventaja, Mm. ¿cierto? O sea, un profesional entre más capacidad tiene de resolver conflictos es más útil y por tanto tiene mayor propósito. Claro, la resolución de problemas. Y entonces en eso están trabajando los sociólogos. Claro, en la empresa hay un equipo también jurídico, ¿no? No, Pero es claro. el sociólogo que metodológicamente está formado precisamente para resolver este tipo de conflictos. Y ahí se apoya bastante en la normativa del derecho, ¿no? No, excelente, excelente. Y allí justo aún un poco, ¿no? Eh, Nosotros, como Nexus, esto es con Nexus, es una iniciativa de Nexus, entendemos que es muy importante la comunicación, ¿no? El resolver conflictos pasa por comunicar. Y entiendo, o puedo inducir de lo que me va comentando, que la capacidad de resolver comunitariamente conflictos se basa en el entendimiento que tienen de las comunidades, qué competencia, qué habilidad, por decirlo, tiene en distinto a un sociólogo de otro profesional para intervenir en estos conflictos, ¿no? Sí, bueno, la experiencia de los colegas cuando intervienen en estas zonas señalan precisamente que en algunos casos, porque por ejemplo para una obra de carreteras o una actividad minera, hay múltiples profesionales, ¿no? Ujú. Ingenieros, proyectistas, economistas, optimistas, abogados, en fin. Mm. Es, y las metodologías, el manejo de las personas es distinto, ¿no? Mientras que cuando, por ejemplo, se va a trazar una línea para la construcción de una carretera, interfiere con la chacra de alguien o con la casa inclusive de alguien, entonces generalmente el profesional que no es de las ciencias sociales interviene señalando de que son espacios públicos, ¿no? Que es una obra pública y que va a beneficiar a la comunidad y por lo tanto las leyes lo amparan y tienen ellos que acceder a lo que el Estado en este caso le da, por ejemplo, reubicación, compensaciones, de manera directa, ¿no? Ujú. Entonces ahí generan conflicto porque entran de manera directa de esa forma, ¿no? En cambio el sociólogo primero interviene, hace un mapeo de actores Ya. sociales, es decir, identifica a las personas, Ujú. pero no solamente a quiénes son, sino cómo son, sus cuestiones culturales, sus cuestiones idiosincráticas, porque eso también está muy arraigado y es algo que a veces no se quiere tomar en cuenta. Y cuando no se tiene en cuenta, precisamente aparecen esos conflictos. Viene este tema, ¿no? La ciencia en un primer momento es descriptiva y ya luego es propositiva, ¿no? Entonces, entiendo que el sociólogo tiene una competencia, un desarrollo, una formación, una metodología bastante enfocada, con mucho foco, para entender la diferencia entre grupos sociales y actores sociales. Eh, lo he escuchado, lo he leído en alguna parte, pero ¿cómo podríamos entender esto de grupo social, actor social? ¿Cómo una persona de a pie, un no sociólogo, puede entender, identificar, perfilar a este grupo social, a estos actores sociales? Sí, bueno, es parte de nuestro acervo conceptual, teórico, ¿no? Lo que conocemos como las jergas profesionales, ¿no? Los abogados tienen, utilizan categorías, los médicos, palabras de ese tipo. Nosotros también, cuando vemos a un grupo de personas, por ejemplo, mañana hay una movilización a nivel nacional por el tema de la violencia, nosotros no decimos, miren, hay un grupo de personas, ¿no? Decimos, bueno, ese es un grupo social. Y un grupo social es precisamente un grupo de personas que comparten objetivos, características comunes.
Y entonces en una sociedad, en una comunidad existen diferentes grupos sociales, ¿no? Que tienen actividades distintas, ¿no? Y cada grupo social obviamente es un conjunto de personas y a cada persona nosotros le llamamos actores sociales porque son aquellas personas que están en constante interacción, interconexión con las demás, ¿no? Una persona no puede vivir aislada, ¿no? Entonces en esa interconexión, en esa dinámica hablamos de que las personas, el sujeto, es un actor social. ¿Cómo se puede comprender mejor a la persona individual, vale la redundancia, a través de su entendimiento como actor social? ¿Cómo yo como un abogado que de vez en cuando intervengo en un conflicto, en algunos casos estoy para resolver o para prevenirlos, cómo yo puedo como abogado tener una competencia más fuerte para poder decir, oye, este es un actor social, esta persona o esta contraparte o la otra persona sentada en la mesa tiene estas características y sobre estas características yo debería tener un comportamiento o buscar alguna forma distinta de intervenir? Claro. ¿Cómo más o menos lo debería hacer? Bueno, la intervención con la utilización metodológica no es de momento, sino tiene un tiempo, ¿no? De estudio, ¿no? Para poder caracterizar a las personas, ¿no? Exacto. Entonces, el sociólogo interviene en una comunidad, en una zona, en un lugar, y comienza a interactuar con ellos. Hay distintas metodologías, ¿no? Que van desde las cuantitativas, que son básicamente una encuesta, ¿no? O un test, digamos, la población puede identificarse, un conjunto de preguntas, o también están las situaciones cualitativas, entrevistas, etnografías, donde en este caso el sociólogo participa directamente del fenómeno. Por ejemplo, hemos pasado febrero, en los distritos de Lambayeque se han desarrollado un conjunto de actividades por carnavales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo un sociólogo estudia el comportamiento de las personas en los carnavales? ¿Quiénes participan? ¿Qué personas vienen de fuera? ¿No? Entonces, ¿cómo va a ser? Interviene, se mimetiza, participa en ellos, está activando, con el objetivo de conocer desde dentro también los comportamientos sociales de las personas, ¿no? Entonces, Cañaris. Claro. Cañaris es creo, un ejemplo para dar. ¿Cómo un sociólogo haría en una aproximación, evidentemente no tan propia, una caracterización de ese grupo social? Bueno, podríamos hacer una situación mixta entre una situación de línea de bases para desarrollar un diagnóstico socioeconómico, es decir, quiénes son, cuáles son sus actividades sociales, económicas, a qué se dedican, el caracterizar a la familia, y después seguramente un tema cualitativo para hacer grupos focales, entrevistas a profundidad, para ver precisamente la relación de ellos, por ejemplo Cañaris, con respecto, en este caso, la cañariaco o las actividades mineras, ¿no? Entonces, a partir de ahí, uno comienza a, digamos, a elaborar, ¿no? Todo un cuadro de características de las personas y poder poner en la mesa cuáles son sus situaciones respecto, en este caso, a una actividad, a favor, en contra, o en medio, cuáles son las motivaciones, qué hay detrás, si es solamente es un interés comunal, económico, porque le afecta, o también hay un trasfondo político, ¿no? Para eso se construye pues unas pautas, ¿no? Que nos permita a nosotros poder caracterizar a las personas. Es todo un trabajo de investigación, prácticamente. Y ahí viene el tema que se decanta, ¿no? Voy viendo esta relación entre el derecho, la sociología y evidentemente con la política. La política y la realidad nacional. He visto, o es muy claro que los grupos minoritarios que se vienen a llamar ahora, ¿no? Y por supuesto, dentro de los grupos minoritarios hay grupos desprotegidos. ¿Quién puede decirlo? Los niños, los mayores de edad, por ejemplo, que son un grupo que necesitan, o que son vulnerables y que necesitan una mayor protección. ¿Cómo usted ha visto la evolución? Porque esta distinción, por ejemplo, sobre las discriminaciones por incapacidades o por temas de esa naturaleza, se ha ido acentuando en el tiempo, ¿no? No es tan largo, tendrá una década y media de este desarrollo normativo. Entonces, ¿cómo ha visto que la dinámica social ha ido evolucionando respecto a estos grupos minoritarios, ¿no? Las banderas verdes, por ejemplo, los pañuelos verdes, perdón, es una corriente ideológica a la par y creo que social también,
que tiene mucha influencia, ¿no? ¿Cómo ve desde su lectura estos grupos sociales, estos grupos minoritarios, ¿no? Sí, ellos ya vienen dentro de la concepción de movimientos sociales y es uno de los aportes que nosotros desde la sociología le damos al derecho, por ejemplo. ¿Qué buscan los movimientos sociales? Buscan precisamente legitimación también en la sociedad, ¿no? Y mire cómo es lo paradójico. Nosotros le damos al derecho precisamente las características del movimiento social, pero la legitimización o la legitimidad como concepto viene del derecho. Nosotros cogemos eso para poder entender las necesidades de estos movimientos sociales para poder tener o acceder a determinadas demandas o derechos. Entonces nosotros caracterizamos al movimiento social para ver cuáles son esas demandas. Y por eso que dentro del derecho aparecen nuevas formas, ¿no? El derecho a la familia, derechos laborales, derecho de la mujer, derecho de género, derecho de las comunidades LGTBQ+, por ejemplo, ¿no? Entonces, la sociología comienza a conocer el desarrollo de estos movimientos a partir precisamente de los cambios que hay en la sociedad, ¿no? La sociedad va cambiando, hay nuevas agendas que se desarrollan, nuevos problemas sociales, y al haber nuevos problemas sociales también hay problemas de orden jurídico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los derechos de la mujer, los derechos de estas minorías, que ellos lo que quieren buscar es precisamente la legitimidad, el tema de trascender y por lo tanto tener acceso a beneficios, en este caso por parte del Estado. Que el derecho puede darles o no puede darles también. Porque ahí también hay un tema, ¿no? Hay una concepción importante, ¿no? Los estudios iniciales del derecho revelan que básicamente la determinación de un derecho se basa en la situación de interés. Y el interés es la determinación de a quién asignar este recurso escaso, ¿no? Entonces, esta situación particular de beneficiar a uno o a otro grupo o de otorgarle mayores derechos que a otros, algunos discutirán si son derechos o prerrogativas, finalmente es un tema de darle una ventaja, ¿no? Se determina por la identificación del grupo social, ¿no? Y aquí viene este tema, ¿no? ¿Cómo la sociología ayuda a entender esta aparente desigualdad, esta política de bienestar que el Estado debe conducir, ¿no? ¿Cómo ha intervenido? ¿Qué lectura tiene la sociología de esto? Otro de los factores en los que interviene o influencia la sociología del derecho es precisamente el carácter político del derecho. Y ahí vienen las escuelas que te señalaba antes, la escuela crítica, la escuela de conflicto, ¿no? De Karl Marx, Darenford, Jürgen Habermas, que señalan de que, y claro, pues el derecho, las leyes lo dan las personas, ¿no? Las crean, las interpretan y las aplican, pero finalmente son personas. Y dentro de esa situación a veces hay sesgos, ¿no? Dentro de la aplicación. Una ley a veces nosotros vemos que no está aplicada siendo la misma falta de manera equitativa, digamos, ¿no? O en todo caso la misma sanción a pesar de que son faltas diferentes, ¿no? Se me viene, por ejemplo, el tema del Congreso a los congresistas que se le conoce como mochasueldo, ¿no? Se les sanciona por ahí, algunos quizá lo brinden. Yo recién a una congresista por tuitear, bueno, ahora no se llama Twitter, pero tuitear en Twitter, ¿no? En X, en la red social X, señalando de que han restituido la firma de Fujimori, del delincuente Fujimori, Congreso delincuente. Y por eso también la han sancionado porque ha difamado. Fíjate, o sea, las normas, las leyes se aplican a veces de manera diferenciada. Y ahí viene precisamente el entendimiento de la sociología por tratar de comprender cómo las leyes dentro del tema político se aplican de manera diferente. ¿Cómo ven que el derecho como herramienta, que en algunos casos puede ser una herramienta abusada, influye en la dinámica social? ¿Cómo ve la lectura o la percepción que tiene la sociedad de esto, ¿no? De que básicamente ha cedido herramientas de poder a instituciones en general, ¿no? ¿Cómo mira esta dinámica? Bueno, en principio, el derecho también, y una de las similitudes con la sociología es que se tiene que ver como una ciencia de cambio social, de transformación social. ¿Por qué? Por las reformas legales que existen. Tú señalabas, pues, ¿no? Existen discriminación, derechos de los niños,
Entonces, es una reforma, ya implica un cambio, es decir, posicionar a los niños en una situación de ventaja, porque son una población vulnerable. Y así el tema de la mujer, así el tema de alguna comunidad o comunidad nativa, indígena, ¿no? Por ejemplo, está el derecho constitucional, por ejemplo. Ahí también vemos cómo afecta, cómo transforma. Las comunidades campesinas tienen toda una legislación. Claro, inclusive fíjate cómo se relaciona también con el derecho internacional, porque yo decía al inicio, el derecho no es una construcción social vacía, sino es una construcción social que está sobre la realidad. Y obviamente el derecho internacional también incluye, por eso tenemos los tratados internacionales, laborales, en este caso de los derechos humanos, importante, ¿no? Y acá en el Perú estamos haciendo un especie de retroceso por un tema del Congreso, pero bueno, ahí se ve un tema de los reformas legales. Otro tema es precisamente el posicionamiento de los grupos sociales o los movimientos sociales precisamente para poder legitimarse, ¿no? Y lo otro es el tema político dentro del derecho, lo que tú señalabas, ¿no? De que se utiliza o como es un instrumento de dominación o de control social que ejerce un grupo social, ¿no? Para oponerse a otro. A mí me parece más bien que cuando, que como toda herramienta, cuando es bien empleada, el derecho más bien potencia libertades. En realidad fue pensado para eso, el derecho en su concepción. Cuando es abusado, sí es una herramienta de dominación. Me parece que sí, es esto, sí, ¿no? sí, es. O sea, me queda muy claro. Me quedan ya algunas preguntas para cierre, ¿no? La sociología, advierto en mi lectura, que es ya un desagregado de humanidades que deriva un poco del estudio de la economía y termina ya en la sociología como estudio de la sociedad propia, ¿no? Entonces, evidentemente la sociología tiene una esencia muy filosófica, ¿no? Una esencia muy reflexiva. Me contaba un poco antes de la conversación que existía esta disparidad en un modelo educativo, corríjame por favor, entre un modelo de competencias y un modelo crítico, ¿no? Advierto que la sociología debe ser muy crítica, ¿no? O sea, no entiendo una ciencia social que sea más crítica que la sociología, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se puede generar, o cuál es la pauta, ¿no? para generar este espíritu crítico, para cuestionar un poco el conocimiento propio, la realidad, y a partir de ello ir mejorando los modelos existentes, ¿no? Sí, Pierre Bourdieu en una entrevista señaló que la sociología da miedo, ¿no? Porque trata de desentramar cosas que de manera superficial no se ven, ¿no? Claro. Y bueno, la sociología acá en el Perú y el mundo ha estado pues, perseguida, pues, en la época fujimorista, muchas escuelas cerraron, porque efectivamente tenía una situación crítica, ¿no? Acá mismo en el Perú, realmente los currículos de la sociología también han pasado etapas porque, como decía, se influyen las ciencias sociales por la época, ¿no? La sociología de los 70, bueno, la sociedad de los 70 era una sociedad más organizada, más política, más convulsionada. Entonces, por lo tanto, las ciencias sociales estaban ahí en la vanguardia del presidente para señalar y pareciera que eran la ideología de todos los movimientos sociales, ¿no? Ahora se ha vuelto una sociología un poco más aplicada y ahí nosotros tenemos cierto reticencias, por ahí estamos discutiendo un poco porque hay una orientación, me parece bien negativa, en la sociología práctica que algunos dicen que la sociología tiene que solucionar problemas y la teoría no sirve para nada, tiene que ser más práctica. No lo creo. Y se burocratiza, entonces, y los alumnos, lastimosamente, creo que entienden mal y dicen, bueno, entonces yo quiero ser funcionario público, experto en gestión pública, porque la sociología tiene que solucionar problemas, efectivamente, tiene que ser práctica. Pero, ¿y de dónde sale? Pero ¿cómo soluciona sin pensar? Exacto, entonces yo recuerdo en el 2019 en un congreso en San Marcos, ingresé a una ponencia de estudiantes que estaba hablando del plan curricular. Y ellos decían de que tiene que haber una situación pareja entre teoría y práctica. No puede ser una ciencia netamente práctica porque no, está sobre vacío.
tampoco teórica porque no se ve sobre el tema empírico. Entonces tiene que haber una situación entre ambos. Y creo que eso es así. Pero en realidad la sociología es la idealización de lo material, ¿no? En realidad no existe ideas sin materia. Yo no me voy a ir nunca a la escuela platónica y yo creo que más, es más, la sola idea de un pensamiento es porque existe una materia que lo piensa, ¿no? Entonces, pero si es que no existiera una idea, tampoco hubiera conciencia de la existencia de la materia. Claro, se piensa en tanto se existe y se existe en tanto que se piensa. Sí. Esa es así, o sea, Muy no puede haber, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos en una situación en decirle a los estudiantes, pues sí, pues efectivamente la sociología tiene que solucionar los problemas, pero la teoría es fundamental. A mí me queda muy claro que la sociedad tiene muchos roles y tiene que haber un grupo dedicado a pensar. Sí, Tiene que definitivamente. haber un grupo. Y ahí viene el tema del pensamiento crítico. Ajá. Tenemos un grave problema desde los 90 hasta la actualidad, que se viene arrastrando, con todo un cambio de paradigma educativo, producto del modelo neoliberal, ¿no? Entonces, el modelo neoliberal lo que hizo es achicar los contenidos, ¿no? Poner a veces contenidos gaseosos o fusionar cursos en áreas, ¿no? Entonces, te junto historia con geografía, áreas, y obviamente tengo que sacar unos temas porque no te va a alcanzar. Entonces, los alumnos tienen menos conocimiento, ¿no? Y peor aún, con esta situación de liberalización de la educación de colegios particulares. Ahora, antes los colegios, tú veías los colegios nacionales, públicos, decían educación para la vida, educación para el trabajo. Había colegios agropecuarios, ¿Y por qué? tecnólogos. Ahora solamente te preparan para que ingreses a la universidad, y ahí también la función del colegio es un grave error, me parece. Y la pregunta es, ya con su experiencia, con su perfil, ¿cómo preparar a los profesionales para ser críticos? Sí, pues primero tenemos que cambiar este diseño, este paradigma educativo. No se puede. Y yo te decía, en el 92, el decreto supremo 882, me parece, 802, donde liberaliza la educación y da paso a la educación privada, ha hecho precisamente que los colegios, su tope máximo, es decir, función última de los estudiantes que ingresan a la universidad, aparecen los colegios preuniversitarios. Ya no te enseñan para la vida, ya no te enseñan para nada. Entonces el alumno sale precisamente sin poder argumentar. Por eso, mira, los alumnos leen pero no comprenden. Entonces llegan a la universidad y llegan a nosotros con esos problemas y ya no quieren pues leer. No, mucha lectura, no, mucha teoría, ¿no? Entonces ese es un reto para nosotros, y sobre todo lo de ciencias sociales, que necesariamente tenemos que leer precisamente para comprender la realidad. Entonces es difícil, ¿no? Entonces el paradigma educativo, Perú y países como los nuestros nos imponen, y nosotros creemos que como funciona en otras realidades, pensamos de manera equivocada que también va a funcionar acá. Pueden traer el modelo de Finlandia, que es exitoso, pero acá no va a funcionar porque las características culturales, económicas, sociales son distintas. Nosotros somos distintos, no podemos hacer. Se está avanzando un poco con los proyectos educativos regionales para tratar un poco de valorar la educación regional basado en las características de cada región, pero creo que sí. Pero es un componente, no creo Sí, que sea todo el eso modelo. es suficiente, eso es No. suficiente. Bueno, la conversación pero muy extensa. Me quedan una última pregunta y a la parte de cierre, ¿no? Veo que el tema da para mucho más, y usted, como decano del Colegio de Sociólogos, ¿cómo mira la participación del Colegio de Sociólogos? ¿Cuál cree que puede ser su participación? Por ejemplo, en el tema académico, esta conversación ha sido básicamente sobre el modelo educativo, sobre el entendimiento de realidad, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Oye, estudia, prepárate para tener otros ojos para la realidad, sé crítico para ello. ¿Cómo lo ven los colegios profesionales en esto y su participación ahora como decano? Sí, en el tema curricular, bueno, ahora la ley, en el caso de las universidades, digan que los planes de estudios cada 3 años tienen que entrar en revisión. El plan de estudio, por ejemplo, sociología, ya cumple 3 años. Entonces ya nosotros estamos, nosotros vamos, yo estoy ya coordinando con algunos colegas que trabajan en distintas esferas, no solamente relaciones comunitarias importantes, sino por ejemplo el tema de género,
el tema de planificación urbana, que también tenemos especialistas de sociología, para que discutamos con la dirección de escuela de sociología de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y podamos, en función de las necesidades que tienen y la experiencia de los colegas, puedan insertar cursos que efectivamente el estudiante lo lleve y cuando salga o egrese, se puedan también servir, ¿no? Esa es parte de lo que como colegio nosotros estamos haciendo. Ya se hizo anteriormente, bueno, hace 3 años con una junta anterior, pero ahora ya nos toca a nosotros porque estamos justo en esa fronterita. Este año son elecciones. Pero yo ya estoy dejando, ordenando una comisión que vea y que participe y que sea invitada por la escuela para ver el tema de rediseño curricular. Genial. Yo le agradezco nuevamente su tiempo, su espacio. Esta es una iniciativa de Conexus para hacer esto, ¿no? Acercar, hacer entendible lo que en realidad es básicamente un detenimiento en mirar la realidad con otros ojos, ¿no? Sí. Yo le agradezco el tiempo y le dejo el espacio para sus palabras finales, ¿no? Sí, sí, me parece genial la idea de que nosotros, desde los colegios profesionales y seguramente otros profesionales podamos exponer ese tipo de ideas en la sociedad para que conozcan de qué se trata también lo que nosotros hacemos y sobre todo la necesidad de participar en conjunto en iniciativas de este tema, ¿no? La realidad es muy diversa, muy cambiante y necesitamos nosotros participar en la medida de lo posible en todas las esferas posibles. Te agradezco de verdad. Gracias. Gracias.